En los rincones más tranquilos del estado de Connecticut, se escondía un asesino cuya historia ha sido comparada con la de los peores monstruos de la ficción. Pero este no era un personaje de película, era un hombre real, uno que dormía junto a cadáveres, que llamaba a su camioneta el matadero y que enterró a sus víctimas en un terreno que él mismo llamó el Jardín de los Huesos. Esta es la historia de William Devin Howell, uno de los asesinos en serie más escalofriantes de Estados Unidos. Una historia de sangre, engaño, necrofilia y una oscuridad tan profunda que ni la tierra pudo ocultarla para siempre. William Devin Howell nació en 1970. No tuvo una infancia que destacara por abuso ni violencia, al menos no documentada. A simple vista, era un hombre corriente. Tenía un historial de trabajos ocasionales y pasaba desapercibido. Pero debajo de esa normalidad se escondía un sádico con impulsos incontrolables. Vivía en su camioneta, una Ford Econoline azul, a la que él mismo llamaba su matadero rodante. Allí cometía algunos de sus crímenes más atroces, un lugar donde el horror se mezclaba con lo cotidiano. Howell solía moverse por los márgenes de la sociedad, frecuentaba zonas donde había personas vulnerables, con problemas de drogas, sin hogar o que se ganaban la vida con la prostitución. Para él, esas personas eran presas fáciles. Su propia confesión lo dice todo. Eran gente que nadie extrañaría. El 25 de julio de 2003, Nilsa Arizmendi, una mujer de 33 años, fue vista por última vez subiendo a una camioneta azul. Su pareja fue el último en verla viva y reportó su desaparición. La policía localizó la camioneta de Howell semanas después y en su interior encontró rastros de sangre. La sangre pertenecía a Nilsa, pero sin cuerpo, no había crimen. Howell fue acusado únicamente de un cargo menor relacionado con falsificación de documentos. Salió libre y con ello continuó su espiral de muerte. Durante años, nadie supo lo que había hecho, hasta que en 2007, trabajadores en un terreno boscoso detrás de una tienda en West Haven, Connecticut, encontraron restos humanos. Pero no era un cuerpo, era el primero de 7. Howell llamaba a este lugar su Jardín de Huesos. Allí enterró los cuerpos de Nilsa Arizmendi, Diane Cusack, Marilyn González, Joy Balain Martínez, Janice Roberts, una mujer transgénero, Melanie Ruth Camillini, Danny Lee Wisnant. Muchos de ellos habían sido reportados como desaparecidos entre enero y octubre de 2003. Howell los había matado uno tras otro, con una frialdad aterradora. Lo más perturbador es lo que Howell hizo antes de enterrar los cuerpos. Dormía junto a ellos en su camioneta durante días. En algunos casos, convivió con los cadáveres durante más de una semana. Se cree que practicó necrofilia. Las autopsias revelaron signos de abuso post-mortem. En una carta escrita en prisión, confesó: dormía con sus cuerpos como si fueran muñecas rotas. Era como tener compañía, pero sin que hablen, sin que molesten. La policía encontró en su camioneta videos pornográficos extremos, sogas, cinta adhesiva, cuchillas. Todo indicaba una mente meticulosamente enferma. Howell afirmaba que escuchaba voces, pero los psiquiatras no encontraron signos claros de esquizofrenia. Era plenamente consciente de lo que hacía. Fue arrestado en 2005 por cargos menores, pero en 2015, con nuevas pruebas forenses y testimonios, Howell fue formalmente acusado por 6 asesinatos. Durante el juicio en 2017, Howell mostró un extraño arrepentimiento.
en un monstruo y no merezco libertad nunca más. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, más 15 años por el asesinato de Nilsa Arizmendi. Pasará el resto de su vida en una celda, sin posibilidad de libertad condicional. Desde el punto de vista psicológico, William Devin Howell no actuó por locura, sino por elección. No era un hombre fuera de control. Era un hombre que buscaba el control total, incluso más allá de la muerte. Dormía junto a los cadáveres porque no quería dejarlos ir. Los convertía en objetos, en trofeos, en recuerdos macabros de su dominio. Su falta de empatía, la frialdad con la que elegía a sus víctimas y la forma en que justificaba sus actos lo ubican como un narcisista depredador, incapaz de ver a los demás como seres humanos. Y aún así, parecía entender perfectamente que era un monstruo. Y eso nos lleva a una pregunta que incomoda. ¿Qué tan bien conocemos a quienes nos rodean? A veces, el verdadero horror no está en lo sobrenatural. Está en lo cotidiano, en el vecino amable, en el hombre que ayuda a cargar las bolsas, en el que pasa desapercibido. Casos como el de William Devin Howell nos recuerdan que los verdaderos monstruos no siempre se esconden bajo la cama. A veces, duermen con sus víctimas. William Devin Howell se declara culpable de asesinatos en serie. Howell, de 47 años, se declaró culpable de 6 cargos de asesinato ante el Tribunal Superior de New Britain, donde se espera que sea condenado a 360 años de prisión o 6 cadenas perpetuas consecutivas por la muerte de las 6 personas. La jueza del Tribunal Superior, Joanne K. Alexander, programó la sentencia para el 17 de noviembre de 2017. Howell fue acusado formalmente el 18 de septiembre de 2015 por la muerte de 3 mujeres cuyas identidades se mantienen en reserva según la ley estatal de Connecticut por ser víctimas de agresión sexual. También ha sido acusado por la muerte de Marilyn González, nacida el 16 de octubre de 1976, quien fue vista por última vez el 16 de mayo de 2003 en Waterbury, donde vivía en Hillside Avenue. Mary Jane Menard, nacida el 7 de mayo de 1963, desaparecida en octubre de 2003, y Danny Lee Wisnant, nacido el 5 de octubre de 1958, reportado como desaparecido el 24 de junio de 2004-2003. Según las declaraciones de culpabilidad presentadas hoy, Howell será condenado a 6 cadenas perpetuas, lo que según la ley de Connecticut equivale a 60 años por cada cargo. Las condenas se cumplirán consecutivamente, con una pena total efectiva de 360 años, de los cuales 150 son obligatorios según la ley estatal, que establece una pena mínima de 25 años de prisión por asesinato. Los restos de las 6 víctimas fueron encontrados enterrados en una zona boscosa detrás de un centro comercial en el número 593 de Hartford Road, New Britain. Al momento de ser acusado de esas muertes, Howell se encontraba en prisión tras ser condenado por homicidio involuntario en primer grado por el asesinato de Nilsa Arizmendi, quien fue vista con vida por última vez el 25 de julio de 2003 en Wethersfield, y cuyos restos fueron encontrados en la misma zona boscosa de New Britain, donde fueron enterradas las otras víctimas. Al momento de la desaparición de la señora Arizmendi, Howell se encontraba en Connecticut, donde realizaba trabajos esporádicos y cortaba césped en casas y negocios de Wethersfield, Hartford, New Britain y West Hartford. Fue arrestado en mayo de 2005 en Hampton, Virginia, y posteriormente condenado por su muerte. Brian Preleski, fiscal del estado del Distrito Judicial de New Britain, expresó su agradecimiento al grupo de trabajo sobre asesinatos en serie de Greater New Britain, creado para investigar los casos.
expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que trabajaron tanto tiempo y tan duro en esta difícil investigación, y una vez más expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de estas víctimas inocentes